Muy bien, pues bienvenidos, que ahora sí que estamos aquí bastante tempranito y podemos comenzar la clase de una vez. Pero antes de comenzar la lección 8 que tenemos para hoy, me gustaría hablar sobre la tarea de la lección anterior, porque ahí hubo varios comentarios y me gustó mucho la participación que tuvisteis, las tareas que estuvisteis entregando. Genial, realmente fue para mí muy motivante veros ahí argumentar y luego usar citas bíblicas y hacerlo de la mejor manera. Bueno, ¿qué hacemos con estos nacidos de nuevo? ¿Cuál es el problema? ¿La justificación o la santificación? Pues, a ver, se puede argumentar que son las dos cosas, pero primero en su debido orden, ¿no? Primero, el fallo inicial o el error inicial sería la justificación. ¿Por qué? Porque seguramente la mayoría de estas personas que están volviendo a sus mismos pecados, incluso haciéndolos más, cayendo mucho más en ello, pues a lo mejor el problema es que la salvación no la entendieron bien. El evangelio quizás que se les predicó, a lo mejor no era un evangelio completo, a lo mejor era ese evangelio light, ¿no? De que, no tienes que cambiar nada en tu vida, simplemente agrega a Jesús, ¿no? O piensa en el destino eterno. ¿Tú quieres ir al infierno? Pues no. Pues si quieres ir al cielo, acepta a Cristo, y eso es todo, ahí se queda el evangelio, ¿no? Entonces, pues ellos viven su vida como hasta ahora, incluso pues ahora que estoy justificado y Dios no me puede condenar, ¿verdad? Porque dice que ya estoy bien para con Dios, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y aún peor. Entonces puede ser que el problema principal sea la justificación, no han entendido bien la salvación. Y para argumentarlo iría a Mateo capítulo 13, vamos ahí un momento, Mateo 13. La parábola del sembrador, ¿verdad? Notamos que el problema no es la semilla. La semilla está preparada para llevar fruto. ¿Sí? El problema no es la semilla es el evangelio completo, el evangelio que el Señor quiere que entreguemos está bien y es efectivo, es la palabra de Dios. El problema es la tierra, ¿sí? Los corazones de las personas, y hay distintos tipos de personas que se nos narra aquí. Parte cayó junto al camino, dice el versículo 4, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero porque no tenía profundidad, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, la semilla cayó, el sembrador hizo su trabajo, pero esas personas, su corazón, su tierra, no era buena tierra. ¿Sí? No recibieron realmente el evangelio en sus corazones y no producieron fruto. El que sí produce fruto, dice, el que cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cuando la semilla cae en buena tierra, siempre da fruto. ¿Sí? Cuando cae en un corazón de un creyente verdadero, va a llevar fruto. ¿Y qué es el fruto? Es, pues, evidenciar la salvación. Quitar las obras malas que teníamos, el arrepentimiento, y producir fruto bueno. Bueno, entonces, aquí luego Jesús explica la parábola en el versículo 18. Dice el que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Claro, no entendió completamente o no se le expuso completamente, pero cuando la palabra realmente se expone y cae en un buen corazón, siempre produce fruto. Y aquí es el malo, viene y arrebata. El que en pedregales dice
la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Ese gozo, ese apogeo del culto, que a lo mejor a veces en el culto se mueven sentimientos, se dicen, tú tienes que dar tu vida al Señor, venga, ¿quién quiere dar su vida? Y pues la persona levanta la mano, ¿no? Entusiasmado por el momento, con gozo, pero ese gozo es de corta duración, ¿no? Y no transforma la vida, no da fruto. Y luego el que entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este la oye y entiende la palabra y da fruto. Ahí hay una conversión sincera y siempre dará fruto. La palabra de Dios siempre, en corazones sinceros, en un buen creyente, siempre va a dar fruto. A distintos niveles, eso sí. A lo mejor tú vas a crecer más rápido que yo. A lo mejor el hermano Joaquín va a crecer más rápido que algunos de aquí. Pero siempre daremos fruto. Unos más, otros menos, pero siempre hay fruto en un creyente verdadero. Entonces estos nacidos de nuevo, si no están fructificando en su vida espiritual, pues es posible que la justificación no esté correcta. ¿Qué otro pasaje? Pues podría citar 1 Corintios 6. Ahora os dejo comentar un poco, para que si tenéis dudas o queréis dar otra opinión, pues también. 1 Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Y ahí porneia es la palabra fornicar. Se incluye todo tipo de pecado sexual, y incluyendo lo que aquí mencionaba de los adulterios, infidelidades y pornografía, ¿no? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, que era uno de los problemas, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, se tiene que evidenciar un cambio. Si estas personas no están dando evidencia de un cambio, pues a lo mejor es que no han sido justificados. Porque Pablo dice claramente, estos erais algunos, ya no lo sois. Y eso es lo que debe cambiar en ellos, ese es el problema. Y por último, citaría 1 de Juan 3. 1 de Juan 3, 9. ¿Sí? Moisés, ¿lo puedes leer, por favor? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La simiente de Dios. Nos acordamos de la semilla. Esa simiente es la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza de Dios está en el creyente. ¿Sí? Y dice, porque la simiente de Dios permanece en él. No puedes echarla de ti, no puedes quitarla, porque ahora ya ha hecho morada en ti. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede practicar el pecado. Entonces, es importante que en primer lugar veamos que es un problema de justificación. No lo tienen claro, ¿verdad? El ser salvos. Puede decir, como decía antes, puede ser que el evangelio que les expusieron no haya estado completo. Ahora, si tú argumentaste, el problema es justificación, bien. Si argumentaste, el problema es justificación y santificación, también bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí creyeron y sí son sinceros, pero no entendieron la santificación, no entendieron que tienen que, a partir de ahora, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, dando fruto.
Y si tú dijiste que es solo problema de la santificación, estaría bien si realmente son creyentes. Si realmente son creyentes, puede ser que puedes argumentar que, bueno, si no tienen claro la santificación. Pero realmente yo creo que el problema principal sería la justificación. ¿Qué pensáis vosotros? Argumenté yo en el sentido que buen árbol da buen fruto y mal árbol da mal fruto. Y que cuando vendrá Cristo va a elegir en el rebaño una parte de las ovejas y de los otro lado los cabritos. Los cabritos. Y es lo mismo, son creyentes, pero hay unos que han dado buenos frutos y a otro Dios le va a decir, no les he conocido. No les he conocido. No les he conocido, porque ustedes no han seguido mi camino. Y a mí no me han conocido. Claro, realmente no son creyentes sinceros. No son, o sea, claro. a lo mejor han escuchado y están en medio del rebaño de Eso Dios. para mí no es a nosotros de juzgar, porque está adentro de nosotros. Parecen creyentes, pero de apariencia. Pero de realidad no somos Dios para juzgar y decidir quién es. Pero los frutos que dan nos permite reconocer. Claro, por sus frutos los conoceréis, como dice. Por sus frutos evidencian si son salvos Claro. o no, realmente. Muy bien. Bueno, la tercera opción de aquellos creyentes o cristianos que han entendido lo que es ¿cómo decir? Creer en el Señor y son sinceros, pero su vida va en altibajos porque o no se le ha enseñado correctamente el tema de la santificación, o porque son flojitos y ante las tentaciones van cayendo, ¿no? También cabe esa posibilidad también, ¿no? Sí, lo que decía, si has dicho que el problema es la santificación, tienes que partir de la base que son salvos. Claro. Porque alguien que no es salvo no puede vivir en santificación. Porque la pregunta de esto no especifica No. son salvos. Está hablando de creyentes que están cayendo, que están viviendo de una manera fatal. Pero vaya, ahí no especificaba no creyentes, porque Claro, si claro. no son creyentes se asume que la justificación no ha tenido efecto. Sí, porque al principio dice sobre cristianos nacidos de nuevo. Entonces ahí es donde... Ahí ya estamos argumentando. Sí. Puede ser que tú asumas de, bueno, aquí dice creyentes nacidos de nuevo y eso está ahí, ¿no? Sí. O puedes, como hemos dicho, sospechar que a lo mejor su nuevo nacimiento no es verdadero. ¿No? Ese es el problema. ¿Querías mencionar? Sí, no, yo pensaba esta semana también cuando estaba meditando en esto, Sí. que muchos cristianos, yo lo viví en lo que llevo en mi iglesia, Sí. que muchos cuando han sido salvos, como siempre se dice, que la salvación no se pierde, también se agarran de eso. Si yo la salvación no la pierdo, entonces hago lo que quiera, total la salvación no la voy a perder. Sí, exactamente. Entonces no me voy a sacrificar o trabajar en mi santificación si yo sé que la salvación, siempre me han dicho que no se pierde. Claro. Sí, eso Yo puede sí, ser yo una acepté de excusa. corazón en su momento, pero la salvación no la pierdo nunca. Entonces, yo creo que también se agarran pero también la Biblia dice que tenés que trabajar en eso, si no vas a ser disciplinado, castigado por lo que no hiciste. Exacto. Y Sí. claro, yo veo, muchos amigos que se fueron de la iglesia y hace una semana hablaba con uno de allí, de otro amigo que se fue de la iglesia. Me dice, no, me voy de la iglesia. No, es que no te has ido de la iglesia, has dejado a Dios. La iglesia ha sido lo último que ha hecho, pero tú te has alejado ya de Dios, no de la iglesia. Sí. Digamos, Claro. que muchos dicen, me voy de la iglesia, ya está, ya solucionó. No, es que te has alejado de Dios, no de la iglesia. La iglesia es un lugar donde tenés comunión. Pero Claro, exacto. tu corazón, tu vida, tu andar diario, Exactamente. ya ha dejado todo. Sí. Y también eso, de la santificación, de escuchar mucho de esa salvación no la pierdo. ¿Vale? Entonces, Sí. Y es que algunos realmente si
si indagas un poco o si son sinceros, ellos reconocerían que han aceptado a Cristo por conveniencia, ¿no? Por librarse del infierno, puede ser, o por eso, porque, pues es que mira, que mejor, yo puedo seguir con mi vida como yo quiera y encima ser salvo. O sea, que cuando vaya a la presencia de Dios me va a dar entrada al cielo. Pues, claro que sí. Quiero menos corona, pero yo al cielo entro. Sí, Un concepto muy el católico. panzazo, pero entro, ¿no? Pero es posible que un creyente esté viviendo así en pecado y esté tan tranquilo de decir no pasa nada. El Espíritu Santo, Es que si es creyente, o sea, por eso digo que a veces aceptan por conveniencia, pero realmente eso no es sincero. O es sea, que yo sí- pienso en eso, en qué está pasando por su cabeza, Exacto. sabiendo que si son creyentes, Ujú. no hay ahí un Porque aquí vemos lo que lo que Juan dice y lo que Pablo dice, o sea, el que realmente es creyente ya ha dejado esas cosas, no practica el pecado. Entonces realmente se están engañando ellos mismos diciendo, Hay ocasiones en que caes, claro, claro. pero una cosa es caer Ujú. y me levanto y pido perdón y sigo, y otra cosa es estar cayendo. Vivir en pecado. Eso es algo muy católico, rezar tres Padres Nuestros, ya estoy en paz con Dios, el domingo voy a misa y sigo mi vida Exacto. de farándula, de fiesta, de eso, cosas que muy católicas. Yo he puesto que es un concepto erróneo de la justificación porque no trabajan en la santificación, Ujú. porque no entierran su antigua naturaleza, Ujú. no cambian su vida, que es lo que estamos Sí. hablando. Vale, sí, sí. Y una cosa que sí quería aclarar, porque a lo mejor cuando vimos justificación y santificación, a lo mejor no dejamos muy en claro, es que justificación es una cosa y santificación inicial es otra, ¿sí? A veces a lo mejor las podemos confundir porque pasan al mismo tiempo. Cuando creemos en Cristo somos justificados y tenemos una santificación inicial, pero no es lo mismo, la Biblia lo separa, ¿no? Justificado, bueno, de hecho lo que leí de Pablo, dice, ya habéis sido comprados por precio, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y el ya habéis sido es en el pasado, ya habéis sido santificados, habla de la santificación inicial, no dice estáis siendo, sino ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Son dos conceptos, dos doctrinas separadas, aunque pasan en el mismo momento y a veces las confundimos, pero son dos cosas. Esa santificación inicial se puede considerar como que habéis sido apartados para Dios. Sí, de ahí viene la palabra santificar, es apartar del mundo. No en el sentido de mantenerme, sino en el sentido de que Ya habéis sido separados para... separados. Ahora ya es problema vuestro el manteneros. Sí. O sea, El crecer responsabilidad en las- vuestra el manteneros, no volver a... Ujú. Y además se dice, como en Santiago 3:17, lo que tenemos que tener en nosotros, sabiduría, paciencia, pacífico, amable, Benignidad, el fruto del Espíritu. Eso, si no tenemos eso adentro de nosotros, todo eso es que ya tenemos que pedirnos si no tenemos un problema. Ujú. Y pedir perdón al Señor y al Espíritu, que es el Consolador, que viene a cambiarnos totalmente. Ujú. Sí, ver, Y continuamente examinar. es claro, es estar como David, que David pecó, pero reconoció que pecó y aceptó el castigo. Ujú. Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien. No vivió en esa circunstancia y no vivió haciendo lo mismo que pasó con Betsabé varias veces, sino que cayó, Una vez y lo reconoció, claro, le costó, ¿verdad? Aparte, también mandó matar al esposo. Fueron varios pecados, una lista larga, pero al final se arrepintió también. Muy bien, pues buen tema este de justificación y santificación, pero buenos argumentos también que he recibido y que he escuchado. Bien, vamos a la lección 8 y hacemos una oración antes de comenzar. Nuestro Padre, gracias te damos, gracias por estar aquí, Señor, por
como tú prometes, que si estamos estudiando tu palabra, si estamos haciendo algo que debemos hacer, Señor, en comunión contigo, Señor, pues tú te agradas de ello, Señor, y gracias porque tú nos guías, tu Santo Espíritu también, a toda la verdad. Pedimos, Señor, que nos ayudes en este tema, en cuanto a la santificación eclesiástica como iglesia, que también debemos de practicar, y ayúdanos, Señor, a poder comprender este tema. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Santificación como separación eclesiástica. Ya sabemos que es algo, tema de iglesia, ¿no? Por un lado, el creyente debe santificarse, pero también como iglesia tenemos que separarnos de otras corrientes que no están enseñando la doctrina correcta. Vamos a analizar un poco la teología errática del liberalismo. Liberalismo, ¿vale? Ahí puedes, Camilo, comenzar leyendo. Así es como los liberales definen su propia teología. Fundamentalmente es la idea de un cristianismo genuino no basado en la autoridad externa. Específicamente, la teología liberal se define por su apertura a los veredictos de la investigación intelectual moderna, especialmente las ciencias naturales y sociales, su compromiso con la autoridad del razonamiento individual y la experiencia, su concepción del cristianismo como una forma ética de vivir, está a favor de los conceptos morales de expiación y su compromiso de hacer que el cristianismo sea creíble y socialmente relevante para la gente moderna. Gary Dorren, The Making of American Literal Theology, la constitución de la teología liberal americana. Esa es una definición que ellos mismos dan, ¿sí?, en cuanto a su teología liberal. ¿Qué os parece? ¿Qué halláis ahí? ¿A quién le creen más? ¿A esto o a esto? Ellos lo dicen directamente. Claro. Directamente dicen, nuestro compromiso es con la autoridad del razonamiento individual y de la experiencia. Lo que yo puedo experimentar, lo que yo puedo razonar, lo que es lógico para mí. Entonces, si un milagro no es lógico para mí, oye, que Moisés, alzando la vara, convirtió el Nilo en sangre. Esto no es lógico. No se puede experimentar, no lo puedes repetir. Pues no pasó. Realmente no pasó. Y entonces esto es lo que prima. No prima la autoridad de la palabra de Dios, sino la autoridad del razonamiento individual. Y luego también hablan de que el cristianismo es una forma ética, moral de vivir. Realmente es una forma correcta o mejor de vivir. Ser una buena persona. Sí, una mejor. Positivismo, ¿no? Prácticamente. Y luego quieren hacer el cristianismo sea creíble. Pues el mundo no cree, según ellos, es que no, el mundo no va a creer que Dios de la nada dijo hágase la luz y se hizo la luz. Entonces, ¿qué? Pues vamos a ver cómo los hallazgos científicos podemos meter ahí textos bíblicos y mezclar las dos cosas para que nos salga algo más creíble. ¿Sí? Entonces es cuando salen estas teorías del darwinismo teológico, o sea, un evolucionismo, pero donde Dios también tuvo algo que ver, porque los días son miles y miles de años, y entonces en esos lapsos pues se pudo cabe la evolución. Pero obviamente esto es, nuevamente, pensar y creer lo que es lógico antes de creer lo que dice la Biblia. ¿Continuamos ahí, Pascal? Siguiente punto. Esta forma de cristianismo no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico e histórico. El liberalismo y el cristianismo bíblico son dos religiones completamente diferentes. Ellos están en lo moral, en mejorar la sociedad moralmente, en hacer que el cristianismo sea creíble y relevante, pero no en realmente salvar las almas.
Y la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el propósito de la Biblia y del Evangelio y de lo que ha hecho Dios. ¿Seguimos ahí, Moisés? El liberalismo es un producto derivado de la época de la Ilustración, imponiendo los sentimientos Y la razón humana. sobre la revelación de Dios. Pues sí, ya sabemos que el periodo de la Ilustración o el ilustracionismo pues trajo eso, ¿no? El pensar más, el abrir nuestra mente, ¿no? El ser humano, y prestar más atención a la razón humana que a lo que decía Dios, ¿no? En la palabra. Y ahí continuamos, Camilo. Dile Camilo. Sí, Camilo. Carmelo. Ay, hago un lío. Camilo, Carmelo, sí. Sí. Dime. Alrededor del 1830 surgieron los primeros teólogos liberales que les empezaron a hacer Alta crítica, entre comillas, la alta crítica. como un nuevo método de interpretación de la Biblia. La alta crítica cuestionaba la autoría, fecha de composición y el propósito del autor del libro de la Biblia, y la comparaba con otras formas de literatura. Ya habíamos hablado de esto en Introducción al Antiguo Testamento. Si tomaste la clase, pues te acordarás, ¿no? La teología liberal critica todo. Se supone que Moisés escribió el Pentateuco. Pues yo te voy a demostrar cómo no fue Moisés. Y empiezan con sus teorías y ya, bueno, vimos en su momento las teorías de los documentos que se fueron agregando para resultar en lo que conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Y cuestionan la autoría, cuestionan el método y examinan la Biblia como si fuera cualquier otro libro. Sí. Incluso peor, porque exigen más a la Biblia que a otros libros. Por ejemplo, nadie cuestiona pues la autoría de los escritos de Platón, de Aristóteles. Todos, es Aristóteles, nadie cuestiona eso. Pero cuando sale una carta de Pablo, no pudo haber sido Pablo, tiene que ser otra persona que usó el nombre de Pablo. Pues vamos a ver, ¿por qué tiene que ser así, no? Pero bueno, entonces eso es alta crítica, cuestionar la autoría, la fecha y el propósito del autor. ¿Continuamos ahí, Joaquín? No debemos pensar en los teólogos liberales como si fueran nuestros hermanos apartados. Más bien son lobos con piel de oveja que han guiado a millones de personas a la tumba pensando que eran salvos sin realmente serlo. Ahí está la imagen, ¿no? de estas ovejas, el rebaño, y hay un lobo ahí con piel de oveja. Pues así son, realmente. Entran, se mezclan, usan el título cristiano para muchas cosas que al final se confunde el Evangelio. Bueno, esto que hablaba del darwinismo teológico, también tienen mucho énfasis en lo social, en que los cristianos debemos de acabar con el hambre, por ejemplo. Es que somos cristianos, debemos de ver unos por otros y vamos a terminar con el hambre en África o lo que sea. Pero esto, al final, dejas a un lado lo importante, que es el salvar las almas, y estás salvando la carne, o las personas, ¿no? Lo físico, y no es lo que Dios nos ha mandado. Continúa Darío, por favor. Sí, dice. Desde nuestro punto de vista, el liberalismo es la negación de la inspiración, infalibilidad de las Escrituras. De las Escrituras y de las doctrinas esenciales del cristianismo.